insisto, para mí es muy importante decirlo, es una práctica nociva, no ayuda a dejar de fumar, no existe un solo cigarro que cause algún beneficio al cuerpo. Lo mejor es pensar que está el virus con nosotros y que tenemos que buscar la manera de protegernos. La persona está roncando y de repente dejan de roncar. Eso es de altísimo riesgo porque lo que está pasando ahí es que el paciente dejó de respirar. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de la Asociación Médica del Mosel. El día de hoy tenemos al doctor Jorge Salas, una eminencia, un gran amigo y queridísimo compañero del hospital, que nos va a hablar de un tema bien interesante que nos importa a todos sobre enfermedades respiratorias y los factores de riesgo que afectan a la población en México. Quédense con nosotros. Doctor Jorge Salas Hernández es médico cirujano por la UNAM, especialista en neumología por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con diplomados en farmacología clínica y formación docente. Su trayectoria clínica incluye más de 3 décadas en el Hospital Ángeles Mosel, donde ha sido jefe de división y presidente del Comité de Investigación. Fue director general del INER durante 2 periodos consecutivos y actualmente coordina el Centro de Simulación en Medicina Respiratoria. En el ámbito académico, ha sido formador de 27 generaciones de especialistas en neumología, con más de 400 egresados en México y América Latina. Ha sido profesor en pregrado y posgrado de la UNAM, miembro del Consejo Académico y presidente del Consejo Nacional de Neumología. Es autor de más de 100 publicaciones en revistas indexadas, con más de 1000 citas científicas, y editor de 6 libros. Miembro de reconocidas sociedades médicas nacionales e internacionales. Ha sido distinguido con premios como el Premio Nacional de Calidad, la Condecoración Miguel Hidalgo y el reconocimiento al mérito médico otorgado por el presidente de la República. Su labor integra excelencia clínica, liderazgo académico y compromiso con la salud pública. Hola, colegas de la Asociación Médica del Hospital Ángeles Mosel. Es un gusto saludarles, estar hoy aquí. Yo soy Jorge Salas Hernández, médico especialista en enfermedades respiratorias, en neumología. Bienvenidos. Bienvenidos a este primer episodio y vamos a agradecer al doctor Jorge Salas por estar aquí, que nos platique un poquito de las enfermedades respiratorias, y la intención es esto, platicar, que la gente lo conozca, médicos y gente en general. Vamos a hablar de temas que yo creo que nos importan a todos. Entonces a mí me gustaría que usted como experto nos hable primero de cuáles son las enfermedades más comunes en México, sobre todo, obviamente, enfermedades respiratorias, o cómo se clasifican o cómo las podemos ver. Claro que sí, Eric, con gusto. El tema de las enfermedades respiratorias es un tema muy amplio, porque es una gama grande de enfermedades respiratorias y muchas de ellas están relacionadas con múltiples factores. También gran cantidad de ellas pues, representan un problema de salud pública, no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, en términos de esta conversación, yo clasificaría las enfermedades en 3 tipos. Las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, las enfermedades crónico-degenerativas y otras enfermedades respiratorias relacionadas como complicación de enfermedades en otros aparatos y sistemas, que es lo que frecuente vemos en los pacientes hospitalizados. Entonces, en el primer grupo, las enfermedades infecciosas pueden ser agudas o crónicas. De las primeras, pues pueden empezar desde la nariz. La bronquitis es aguda, es una infección muy común. Y digamos ya una infección de mayor gravedad es la neumonía, la infección del parénquima pulmonar. Por mucho, Streptococcus pneumoniae, mejor conocido como neumococo, es la principal causa de este tipo de infecciones, que abarca todos los grupos de población y representa en muchos casos una causa frecuente de mortalidad. Otras enfermedades agudas, básicamente, pueden ser cualquier bacteria, pero pueden ser las enfermedades virales, y de estas las que desde el punto de vista epidemiológico representan la mayor relevancia es la influenza y la causada por SARS-CoV-2, que es mejor conocida como COVID-19. Claro. ¿No? Que pues estas todos, la gran mayoría incluso las padecimos o conocemos gente que las padeció.
Digamos, esas son las enfermedades agudas. Puede haber enfermedades crónicas. La más común es la tuberculosis pulmonar, que tradicionalmente se ha asociado con mi especialidad, pero también hay enfermedades por hongos, sobre todo en el norte del país. Luego las enfermedades crónico-degenerativas. La más común es el asma. Asma es la enfermedad respiratoria crónica que afecta a todos los grupos de población y la que se reporta como número 1 en todo el mundo. Desde pequeños, desde casi bebés, hasta gente de la etapa adulta. Es un problema de salud pública. Tan solo en México hay 13 millones de enfermos con este padecimiento. Otra enfermedad importante es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC, cuyo factor de riesgo principal pues, es el consumo de tabaco y de algunas otras sustancias. Puede haber el cáncer pulmonar, es una enfermedad crónica común, y los trastornos respiratorios del dormir. Cada vez conocemos mejor estas enfermedades, son enfermedades crónicas. Poco la conocemos luego los médicos y poco la conoce la población, entonces siempre es importante hablar de este tema. Y luego vienen otras enfermedades relacionadas con complicaciones del aparato respiratorio en enfermos hospitalizados o incluso muchos de ellos ambulatorios. Entonces es bien sabido que los enfermos renales crónicos se complican con neumonías y con derrames pleurales. Y a veces aquí nos llegan a los neumólogos ya muy complicados. Los pacientes con enfermedades cardíacas, con insuficiencia cardíaca principalmente, pues también hacen edema pulmonar, hacen congestión pulmonar y hacen derrame pleural, que compromete más su respiración. Los enfermos inmunológicos como lupus eritematoso, artritis reumatoide u otras menos frecuentes, prácticamente todas tienen un componente pulmonar en algún momento de la evolución del problema inmunológico. Las enfermedades neurológicas, sobre todo cuando tienen trastornos o secuelas graves, se complican con problemas de broncoaspiración y entonces los pacientes hacen neumonía. Trastornos digestivos, tú que eres experto, sabes que el reflujo gastroesofágico es una causa frecuente de enfermedad respiratoria. Y otro tipo de enfermedades como la embolia pulmonar, los coágulos que se van al pulmón en pacientes hospitalizados o en pacientes que están en casa con estancias prolongadas, con poca movilización. Entonces, pues se complican con este tipo de problemas. Y así puede haber otras como diabetes mellitus, obesidad, que se asocian también con enfermedades respiratorias. Correcto. Como podemos ver, es una amplia gama y básicamente eso involucra a todas las especialidades. Sí. Pero ahorita mencionó que las enfermedades respiratorias se dividen en infecciosas y me gustaría tocar el punto de las enfermedades virales, sobre todo COVID, porque a la gente nos queda un poco claro qué hay que hacer ahora. Es decir, en un momento cuando estuvo la pandemia, pues todo el mundo estaba cubrebocas, lavarse las manos, etcétera. Y vacunación varias veces, pero ahora tenemos que vacunarnos cada año. ¿Cómo están las cifras? Todavía seguimos viendo pacientes con COVID, cosas graves. Eso creo que ya lo desconocemos y no sabemos qué tanto debemos de poner intención o interés en ello, ¿no? Es un tema que nos debe de interesar a todos, el tema de COVID-19, porque es una infección viral que apareció en el 2019 y llegó para quedarse. Al igual que otras infecciones respiratorias, pues tienen ciertos periodos en el año en que aumenta el número de casos, pero lo importante es recordar que están permanentemente. O sea, sí. Este virus y otros, pues es una cosa ambiental. Okay. Entonces los estamos respirando constantemente, pero hay algunos factores de riesgo en algunas personas que les aumenta la probabilidad de no defenderse bien y de contraer la infección. Entonces, creo que COVID siempre debemos de pensar que está presente y que en la temporada invernal aumenta la probabilidad porque, pues como todas las enfermedades infecciosas, hay más casos, la gente convivimos en mayor frecuencia y si no nos protegemos, pues el riesgo de infección es alto. Entonces, la gama de COVID también es muy amplia porque puede parecer desde una simple gripa, bueno, incluso no nos es desconocido, que en muchos casos fueron asintomáticos. Nunca tuvieron síntomas y como una medida de control que se hacían pruebas,
resultaban positivos, afortunadamente sin molestias. Pero en el otro extremo puede causar una infección grave, con complicación pulmonar extensa o complicaciones en otros aparatos y sistemas, que son todos esos casos que dramáticamente se vieron en los hospitales durante la pandemia, y que eso no va a desaparecer. Entonces, lo mejor es pensar que está el virus con nosotros y que tenemos que buscar la manera de protegernos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues creo que mucho se ha comentado a lo largo de la pandemia las medidas de prevención, y creo que esas se tienen que seguir aplicando. Entonces, los lugares concurridos hay que considerar que siempre son un sitio de riesgo. Okay. Los lugares mal ventilados son otro tipo de riesgo de contagiarse. Entonces, si la persona tiene síntomas respiratorios agudos que pueden parecer una gripa, pues no hay que recetarse, no hay que autorrecetarse. Okay. Lo mejor es acudir al médico, y el médico decidirá si se hace la prueba específica o no. Pero un error grande es recetarse. Claro. Lo otro es, si la persona está enferma, tiene síntomas respiratorios, pues cubrirse la boca y nariz, como nos enseñaron, al toser, al estornudar. Tenemos que proteger a los demás también, si tenemos síntomas. El uso de cubrebocas es una buena medida, sobre todo cuando hay sitios mal ventilados o concurridos. Es una forma de protegerse. Y por supuesto, la vacunación. La vacunación es una de las medidas que demostró que es de la mayor relevancia para proteger las enfermedades. Y COVID no fue la excepción. Entonces, es recomendable la vacunación una vez al año, en la temporada invernal. Cuando inicia la campaña nacional de vacunación en el país de la temporada invernal, lo mejor es buscar la forma de vacunarse. Existen diferentes vacunas. Han demostrado su efectividad, y es mejor estar vacunado que no. Por supuesto. Entonces, debería de ser muy similar a como fue con la influenza. Ya en esa misma temporada es influenza y COVID para siempre. Claro, se pueden vacunar al mismo tiempo. Ah, perfecto. De hecho, eso creo que facilita, pues si ya se fue al médico o al centro de salud o donde se haya ido, pues de una vez aprovechar, aplicarse las dos vacunas. Por supuesto. Y también mencionaba otras enfermedades que están relacionadas con el desarrollo de afecciones al pulmón. ¿Y qué factores de riesgo usted considera que son los más importantes para enfermarse, por supuesto, de vías respiratorias, o que tengamos una infección y esta sea grave? ¿Cuál usted consideraría? Pues sin duda alguna, el principal factor de riesgo en México y en todo el mundo para generar enfermedad respiratoria crónica es la adicción al tabaco. Eso creo que está plenamente demostrado. No tenemos ninguna duda nadie de que el tabaco es muy dañino para la salud. No existe un solo cigarro que cause algún beneficio al cuerpo. Claro. Porque ya sabemos que el humo del cigarro tiene más de 7,000 sustancias. Entonces, cuando la persona inhala ese humo, pues ahí están entrando sustancias de todo tipo. Desde aquellas que generan irritación, inflamación, hasta sustancias que generan cambios en las células que favorecen el riesgo de cáncer. Claro. Entonces, y la nicotina es una de las principales sustancias adictivas. Por eso al fumador le cuesta tanto trabajo abandonar el consumo, porque pues se considera una adicción. Como muchas otras drogas, nada más que esta ha sido socialmente aceptada. Sí, claro. Y por eso pues la gente fuma, pero es muy difícil para ellos dejar de fumar. Y no resulta hacerlo de manera espontánea. Lo mejor es buscar asistencia médica, porque hay diferentes formas para ayudar a que dejen de fumar. Entonces, una es el tabaco. En otras zonas, por ejemplo, el respirar humo de leña o carbón, que se utiliza incluso como un medio de combustión para preparar alimentos, produce enfermedad similar a como si se hubiera fumado. La contaminación ambiental también es un factor de riesgo importante. Está plenamente demostrado que varios de estos contaminantes producen inflamación crónica de las vías respiratorias. Entonces, todo el mundo conocemos gente que no fuma, que nunca ha fumado y tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
y su factor de riesgo fue vivir en una de las grandes ciudades. Pero es un problema en todo el mundo, ¿no? Ok. Entonces hay que estar muy atento a las medidas de prevención en las temporadas invernales y evitar pues, hacer ejercicio al aire libre o evitar salir o cerrar ventanas. O sea, hay que disminuir los riesgos a respirar estos contaminantes. La obesidad es otro de los principales factores de riesgo de enfermedad pulmonar porque altera los mecanismos de defensa respiratorios y favorece el riesgo de infecciones. Pero uno de los puntos más importantes es que genera trastornos respiratorios del dormir. Okay. Hay diferentes tipos de trastornos, pero muchos de ellos están directamente relacionados con el sobrepeso hasta el punto de la obesidad. Y lo que más frecuentemente vemos es el roncar. Ok. Todos roncamos, desde un bebito hasta los adultos, pero es un ronquido de baja intensidad, esporádico, unas cuantas veces durante la noche. Y digamos, eso es lo normal. Aquí el trastorno es cuando el ronquido es prácticamente constante y es muy intenso. Y siempre hemos escuchado de alguien que cuando ronca, pues puede estar en una habitación y lo estamos escuchando desde otra habitación. Sí es. Y quienes conviven más cercanamente, pues se vuelve un martirio porque les cambia también su ritmo de sueño. Entonces, en personas obesas, roncar debe de ser un motivo para acudir a la consulta médica. Peor aún, a veces tienen pausas respiratorias. La persona está roncando y de repente dejan de roncar. Eso es de altísimo riesgo porque lo que está pasando ahí es que el paciente dejó de respirar, que es lo que se conoce como apnea. Apnea es dejar de respirar por lo menos 10 segundos. Entonces, cuando el paciente deja de roncar, uno piensa, pues ya se mejoró o ya no está. No, el paciente está sin respirar y las apneas pueden durar 10, 20, 30, 60, 90 segundos. ¿No? Entonces, esos pacientes ya están en una condición más grave, tienen complicaciones durante el día porque duermen mal, tienen somnolencia diurna y entonces no rinden en el día o incluso en algunos trabajos pues puede representar hasta un riesgo, ¿no? Porque se quedan dormidos. Entonces, este es de los principales factores de riesgo. La diabetes mellitus también, ¿no? Yo insisto mucho por las infecciones. Bueno, hace un momento habló del factor de riesgo que es el fumar. Y eso no solamente es para las personas que fuman, sino a los que están alrededor, porque hay un tabaquismo ahí pasivo. Pero ahora he visto mucho el uso de algunos vapeadores o calentadores de tabaco. ¿Esto en qué afecta al pulmón? ¿Es más grave, menos grave? Porque lo venden como una nueva forma de fumar que tiene menos sustancias que van a dañar al cuerpo porque no se quema. Pero, ¿qué podría decirnos acerca de eso? Ya que muchos jóvenes lo utilizan todo el tiempo. Sí, es cierto lo que comentas. Sin duda alguna, es una práctica no sana. Correcto. Sí, tienen relativamente pocos años el consumo de estos cigarros electrónicos o de otras formas de consumir el tabaco. Y con el paso del tiempo cada vez se va conociendo mejor. El origen de todo esto fue un apoyo para las personas que querían dejar de fumar. Okay. Porque al quitar cientos de sustancias que no tienen algunos de estos métodos de fumar, podría ser más fácil el control de la adicción a la nicotina. Sin embargo, ya ahora sabemos que tienen también muchas sustancias similares a las del humo del cigarro. Quizá en menos concentraciones, pero es una inhalación constante. Y si lo hacen a lo largo de los años, pues el daño se va a presentar. Otro punto importante es que se empieza desde la infancia. Está reportado que desde los 10, 11, 12 años en México y en otras partes del mundo inician estos chamacos con el consumo de nicotina a través de los vapeadores. Y la industria pues favorece el consumo porque les adicionan sabores. Y esto es una forma de atraer a los consumidores para comprar, adquirir todo este tipo de productos. Pero pueden producir bronquitis crónica, favorecen el riesgo de infecciones por daño de los mecanismos de defensa respiratorio. Incluso hay reportados
quemaduras graves de las vías respiratorias y de la cara, porque las pilas luego se sobrecalientan y explotan. Y hay casos reportados en la literatura médica de fracturas de cráneo y de huesos de la cara por estas explosiones y quemaduras. Entonces, insisto, para mí es muy importante decirlo, es una práctica nociva, no ayuda a dejar de fumar, y sí está comprobado que en estos jóvenes que inician con el consumo que vapean o con cigarros electrónicos, más bien es la puerta de entrada para después consumir tabaco o incluso otras drogas. Claro. Entonces, no ayuda. No ayuda. Sí, la intención era justo ayudar a que dejaran de fumar, pero yo veo que más gente se involucra a esto y si no tiene un beneficio, pues creo que deberíamos de evitarlo, por supuesto. Así es. Ahora, con respecto a las otras enfermedades, me queda claro que el tabaquismo es un factor de riesgo para muchas enfermedades, no solo para las respiratorias, la obesidad, la diabetes, que es un problema nacional y en el mundo, por supuesto. Y eso afecta muchísimo a otras poblaciones u otras enfermedades. Pero a mí hablaba sobre la enfermedad obstructiva crónica, que si pudiera decirnos qué se refiere con eso o qué significa EPOC. La EPOC es una enfermedad también inflamatoria crónica del aparato respiratorio. Es decir, que afecta desde los bronquios hasta los alvéolos. Y digamos, las dos enfermedades, es un término general, muy genérico, EPOC. Hay varias enfermedades que la componen, pero las dos principales son la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica es una inflamación crónica de los bronquios y que se manifiesta por la presencia de tos y expectoración. Por eso dicen, el fumador casi siempre es tosedor y expectorador. Entonces al fumador le preguntan, ¿y tú tienes tos? Y te dice, pues no, la normal. No es normal tener tos, ¿no? Y menos de manera crónica. Bueno, pues esto se produce por la inflamación constante de las vías respiratorias, aumenta la producción de moco y por eso se tiene conciencia de que tienen flemas. El problema es básicamente en la vía aérea. En el enfisema pulmonar, el daño es propiamente en la parte final del aparato respiratorio, en los alvéolos. Entonces, los alvéolos se destruyen y al estar destruidos, se limitan las zonas sanas para el intercambio gaseoso. Es decir, del oxígeno que respiramos del aire ambiente y que a través del alvéolo pasan a la sangre y de la sangre a todas las células de todo el cuerpo. Si los alvéolos están dañados, no hay forma de que pase a la sangre. Y entonces el daño va siendo, digamos, progresivo. Esto lleva muchos años, puede llevar décadas. La persona puede fumar desde los 15 años y tener las manifestaciones a los 60, a los 70 años. Y desafortunadamente en el caso del enfisema pulmonar, la principal manifestación es la falta de aire, la disnea progresiva. Entonces la persona cada vez va teniendo más limitación para desarrollar actividades, incluso hasta actividades de solo dar unos cuantos pasos, bañarse, vestirse, y empiezan a depender del uso de oxígeno suplementario. Entonces son esas personas que vemos con tanques de oxígeno o con concentradores en el que ya tienen un daño pulmonar que es irreversible. No hay manera de recuperar ya la salud pulmonar. Y lo que hace uno pues es tratar de evitar una progresión del daño, de evitar complicaciones, pero los pacientes la pasan mal durante muchos años. Claro. Y hace un momento hablaba sobre el factor de riesgo que es la contaminación ambiental. Y eso seguramente a las personas que nos están escuchando y a mí me llama mucho la atención porque aquí en la Ciudad de México tenemos niveles de contaminación elevados. Y es algo que nosotros no podemos mejorar en un momento temprano. ¿Qué podemos hacer o qué recomendaría usted para mejorar o disminuir el riesgo de que la contaminación nos afecte? Ya nos dio algunos, como no hacer ejercicio fuera o al aire libre, tener las ventanas cerradas, pero ¿habría alguna otra cosa que podamos hacer? Sí, es un tema difícil porque, digamos, es un problema de salud de todas las grandes ciudades. Prácticamente en todo el mundo
las grandes ciudades padecemos de este tipo de problemas, la contaminación ambiental. No hay ciudad la que uno asuma que es de las más grandes y de las más importantes que se salve de este tipo de problemas. De hecho, ya se estima que probablemente el 90% de las ciudades en todo el mundo vivimos con algún tipo de contaminación. Obviamente algunas ciudades mucho más, ¿no? Esto quiere decir que solo un porcentaje muy bajo de la población pues respira un aire relativamente limpio. Entonces, conocemos, sí, claramente, cuáles son los componentes de la contaminación ambiental, y desde el punto de vista respiratorio conocemos el efecto que los contaminantes tienen de manera, digamos, individual, pero en conjunto pues obviamente se multiplican los daños, ¿no? Entonces se asocia a infecciones, a enfermedades crónica, a afecciones en otros aparatos y sistemas, cardiovascular, por ejemplo, en la piel, en los ojos. O sea, prácticamente afecta cualquier parte del cuerpo. Y más bien mucho de esto, el control está en base a las medidas de salud pública. No es fácil porque pues, las ciudades, el flujo de vehículos pues es muy grande. Muchos de ellos ya no están en las mejores condiciones y liberan este tipo de humos. Entonces todo eso pues son políticas públicas y uno pues prácticamente está muy limitado en muchas de estas cosas. A los médicos nos toca el difundir los efectos nocivos de la contaminación, y a quienes toman estas decisiones del control pues establecer estas políticas de salud, de prevención o de disminución de los contaminantes. Mientras tanto, nosotros sabemos que hay temporadas en que los contaminantes se elevan. En invierno, en esta época cuando antes de las lluvias y que hay poca movilidad del viento o a poca velocidad, los contaminantes se mantienen más tiempo en el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues uno lo que tiene que tratar es de evitar en la medida de lo posible exponerse a estar en el aire ambiente. Y lo hemos escuchado, ¿no? Cuando se prohíbe por algunos días, por ejemplo, en el caso de las escuelas, pues que los niños no tengan actividades al aire libre, o sea, el recreo pues, se hace en interiores, o evitar, digamos, hacer ejercicio al aire libre entre 10 de la mañana y 4 o 5 de la tarde, que es cuando hay más contaminantes. Okay. Y una serie de cosas, bueno, y el que fuma, pues idealmente que le bajara el consumo del cigarro, pero bueno, pero no las hacemos. Digo, son pocas las opciones que tenemos y tampoco las hacemos, entonces pues sí es un problema. Claro, sí, no me queda la menor duda de que es bastante importante. Y a mí me gustaría que ya hablamos de varios tipos de enfermedades, de factores de riesgo, pero ¿qué síntomas tendría que tener alguien? ¿Qué síntomas de alarma? Hace un momento comentó que si tenemos infección de vías respiratorias, como una gripa, lo ideal es acudir al médico, ¿no? Y que nos den un tratamiento. Sin embargo, nos gustaría que cuáles son unos síntomas de alarma para que en ese momento tengan que ir a un hospital, urgencias, a su médico de cabecera. Aquí lo importante es reconocer cuáles son los síntomas de afección del aparato respiratorio. Okay. Entonces, por ejemplo, la tos es el principal síntoma, la producción de flemas, ¿no? Que el paciente empieza a expectorar, a sacar flemas, la dificultad para respirar en grado variable, o sea, alguien lo puede tener al subir un par de pisos de escaleras o caminar en plano algunas cuadras, pero eso cada vez puede ir siendo más grave, más progresivo. Entonces la falta de aire es un dato importante. Los ruidos en el pecho, que se conocen como sibilancias, como los que se auscultan en asma, se pueden encontrar en muchas otras enfermedades respiratorias. Debe ser motivo para acudir al médico. La presencia de sangre en las flemas. Okay. El dolor torácico, si bien los pulmones no duelen, ¿no? Pero puede ser indicativo de afecciones a otros niveles o de determinados puntos del aparato respiratorio.
Por supuesto, datos más generales, los cambios en la voz, ¿no? La ronquera, es un dato de enfermedad respiratoria. Y algunos otros datos, infecciones frecuentes, tampoco es común estarse infectando cada rato. Muchas de ellas no son infecciones, capaz que hay un componente alérgico y la gente empieza a tomar antibióticos o una serie de medicamentos que no los van a mejorar. Y bueno, ya otro tipo más bien está relacionado con los factores de riesgo, como decíamos, ¿no? Puede ser que yo no tenga molestias, pero si fumo, pues estoy en riesgo. No tengo molestias, pero si peso 110 kilos, pues voy a tener factor de riesgo. Y así, para cada una de las personas, pues cada uno tiene nuestro factor de riesgo. Por supuesto. Para cerrar, si pudiéramos compartir en un solo mensaje sobre el cuidado de la salud respiratoria, ¿qué le recomendaría a la audiencia? Me queda claro que dejar de fumar, ¿no? Sí. Digamos, en este momento y como está el mundo y los cambios en el clima, pues cada vez estamos más expuestos a respirar aire no limpio. Y eso nos pone en mucha desventaja. Entonces, yo creo que las mejores recomendaciones son pues evitar el consumo de todas estas sustancias que no te ofrecen ningún beneficio. O sea, todo lo que tiene que ver con fumar. En el caso de los trabajadores de la industria, la que sea, pues deberían de utilizar correctamente sus medidas de protección que las mismas industrias les ofrecen, porque pues están expuestos durante varias horas a respirar determinados polvos, humos, gases, etcétera, partículas. Entonces hay que usar esas medidas de protección. Una alimentación adecuada y sobre todo ante la presencia de síntomas, pues para eso están los médicos. Siempre van a tener un médico cerca de su casa, o están los grandes hospitales como el nuestro, en donde pueden encontrar todas las especialidades, médicos de primer nivel, que seguramente van a encontrar opciones de atención. Y lo importante es no autorrecetarse, porque claro, eso está muy claro, que las más de las veces lo que la gente se autorreceta o alguien no médico le receta, le es prácticamente de cero utilidad. Okay. ¿No? Y lo grave son los antibióticos, que nos los estamos acabando, ¿no? Entonces, yo creo que con esas medidas, pues siempre creo que debemos de tener una mejor educación en salud y acudir tempranamente con el médico a ver qué es lo que nos pasa. Correcto. Muy bien, doctor. Cuéntenos, ¿en dónde lo podemos encontrar o dónde lo puede encontrar la gente en caso de que tenga algún problema respiratorio o que tengamos pacientes que necesitamos referir, en dónde lo encontramos? Bueno, yo formo parte del Hospital Ángeles Mosel. Estoy en la Torre Ángeles, planta baja, consultorio 05. Y bueno, siempre atento a las necesidades que la gente pueda tener en relación a todo lo que es su salud respiratoria. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos al doctor por estar en este primer episodio del podcast de la Asociación Médica del Mosel. Gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.